Mi hijo nos borró a nosotros, sus propios padres, de su vida solo para casarse con una familia rica. Harold y yo ahorramos y trabajamos en trabajos esporádicos y hacemos turnos de noche en la tienda de la esquina solo para poder ayudarlo a terminar sus estudios en la universidad. El día que abordamos el autobús de larga distancia a Nueva York para su graduación, el momento que se suponía sería el pináculo de su vida, recibí un mensaje de texto de un número desconocido justo cuando el autobús salía de la estación. No deberías venir. Jason tiene miedo de que lo avergüences. Me quedé paralizado, atónito. Volví a llamar enseguida, pero me rechazaron. Intenté escribir un mensaje, pero me di cuenta de que me habían bloqueado. Agarré el teléfono de Harold. Lo mismo. La pantalla que decía "bloqueado" era más fría que el viento que entraba por la ventana del autobús. Nos golpeó como un muro de ladrillos, dejándonos sin palabras. Aún así, fuimos. Aunque nos marginaran, necesitábamos ver con nuestros propios ojos al niño que una vez nos llamó mamá y papá. Lo buscamos un rato antes de encontrarlo entre el mar de togas negras. Vestía su toga y birrete, sonriendo con atención junto a una joven pálida y bien vestida. Harold y yo nos quedamos a un lado, con el sudor perlándonos en la frente, sin decir nada, solo esperando que se diera la vuelta. Él lo hizo. Y luego tomó la mano de la niña, le dio la espalda y se alejó. Nos quedamos allí, cargando bolsas con delicias locales, incapaces de correr tras él, viendo sus espaldas desaparecer entre la multitud. Unos minutos después, la chica regresó. Sonrió dulcemente y se acercó a mí con un tono alegre. Hola, señora Davis. Soy Madison Carter, la prometida de Jason. Él aceptó mudarse a mi casa después de la boda. Ahora formará parte de nuestra familia. Harold frunció el ceño. ¿Tu familia? ¿Qué se supone que significa eso? Ladeó la cabeza, hablando despacio, como si fuéramos niños de escuela. Exactamente como suena. Se casa conmigo y vivirá en mi casa. Nos quedamos allí, atónitos. Tienes que estar bromeando. No estamos de acuerdo con esto. Madison soltó una risita. Jason ya sabía cómo reaccionarías. Le dije que los bloqueara a ambos. Soy hijo único. Esa casa estará a mi nombre. ¿Y los hijos que tengamos? La custodia será mía, obviamente, a menos que quieras que tu nieto se quede varado en un pueblito sin futuro como el tuyo. Jason salió de detrás de un árbol y la rodeó con un brazo. Madison, basta. Los ojos de Harold se pusieron rojos. Agarró a Jason por el cuello. ¿En serio? ¿Te parece bien ser el proyecto favorito de alguien así? La mirada de Jason no vaciló. Sé exactamente lo que hago. Si no puedes aceptarlo, no vengas a la boda. De todas formas, no pensaba enviarte una invitación. Madison añadió con una sonrisa burlona. Jason, ¿no dijiste que tu papá tiene mal carácter y que tu mamá no está muy bien de salud? Hagámoslo simple, le diremos a la gente que tus verdaderos padres fallecieron. La petulancia en su rostro era insoportable. Hace apenas unos momentos, pensé que parecía una joven refinada. Ahora, simplemente parecía vulgar. Harold perdió los estribos y le dio una bofetada a Jason. No tienes agallas. Jason negó con la cabeza. Papá, tus ideas son cosa del pasado. Madison se aferró al brazo de Jason y le besó la mejilla. Si no puedes con ello, no vengas. Nos casamos contigo o sin ti. La miré y le pregunté, Madison, ¿no tienes padres? Ella se estremeció y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. ¿Qué se supone que significa eso? Jason intervino para protegerla. Mamá, cuida tu tono. La gente empezó a mirarlo fijamente. Jason agarró a Madison y se la llevó. Harold y yo intercambiamos una mirada llena de amarga decepción. De camino a casa, vendimos todos los bocadillos locales que habíamos traído para Jason en un mercado del centro. No dijimos ni una palabra. 2 semanas después, la boda se celebró sin nosotros. No nos invitaron. No fuimos.
Luego, cerca de Navidad, sonó mi teléfono. Mamá, ¿puedes venir a ayudarme con el bebé? Madison acaba de dar a luz y no para de llorar. Solté una risa fría. Claro. Cuando necesitan algo, de repente vuelvo a ser familia. La llamada llegó a través de Joe, nuestro vecino. Me entregó su teléfono, negando con la cabeza. Tu hijo dijo que tienes el teléfono apagado. Pensé en pasarme. Sabía lo que eso significaba. Jason nos tenía bloqueados a ambos, pero guardaba el número de Joe como respaldo. La voz de Jason se escuchó por la línea, saltándose las bromas. Mamá, ¿puedes venir a la ciudad a ayudar con el bebé? Madison, está agotada. Caleb no para de llorar. Me burlé para mis adentros, típico. Sin contacto durante meses, y de repente nos llaman rápidamente cuando necesitan una niñera. Pero aún así, era mi nieto. Mi corazón vaciló. ¿Vienes a buscarme?, pregunté. Hubo silencio al otro lado. Entonces Madison tomó el control. Nora, te enviaré un taxi. Jason tiene trabajo y no puede irse ahora mismo. Asentí y dije, está bien. Tan pronto como terminó la llamada, Jason levantó el bloqueo de mi número. Eso fue rápido. El día siguiente era Nochebuena. Me despedí de Harold en el porche. Estaba allí, con su vieja chaqueta de trabajo, mirándome subir al coche, con los ojos enrojecidos y brillantes. Con 3 bolsas de compras y una maleta desgastada, pasé 6 horas en un autobús rumbo a la ciudad de Nueva York. La ciudad se abalanzó sobre mí como un maremoto, rascacielos imponentes, multitudes apiñándose en todas direcciones. Me quedé afuera de su apartamento, respiré hondo y llamé al timbre. Se abrió con un crujido. Madison estaba allí parada. Parpadeó, sobresaltada por un segundo, y luego me dedicó una sonrisa burlona. Nora, este conjunto es vintage. Por un instante, pensé que era la señora mayor de abajo que hurga en el reciclaje. No respondí. ¿Está Jason en casa?, pregunté. Él está en el trabajo. Sin decir otra palabra, comencé a arrastrar mis cosas al apartamento. El ruido del equipaje al caer al suelo despertó al bebé. Un llanto agudo y agudo resonó en el dormitorio. Madison puso los ojos en blanco. ¿Puedes hacer un poco más de silencio? Lo despertaste. Me quedé quieto, esperando que saliera. Ella no lo hizo. En cambio, gritó por encima del hombro, Nora, tengo hambre. Me encantaría un poco de sopa de pollo. El refrigerador está allá. Luego desapareció en el dormitorio y cerró la puerta de golpe. Ni siquiera pude ver bien a mi nieto, solo vi un poco de su pelo suave y una mejilla sonrojada. Hacía un sonido de gorgoteo adorable mientras mamaba. Abrí el refrigerador. Había estantes ordenados con productos comprados por internet y frascos elegantes, pero ni rastro de pechuga de pollo. Golpeé suavemente la puerta del dormitorio. Tras varios segundos, se abrió. Madison asomó la cabeza, con el pelo revuelto y la voz ronca y molesta. ¿Qué? No hay pollo en el refrigerador. Volvió a poner los ojos en blanco. Pues haz la sopa que puedas. Necesito algo nutritivo. Está bien. Vuelve a descansar. Pero recorrí toda la cocina y no encontré nada. Por fin encontré una mezcla de verduras congeladas guardada en el congelador. Preparé una sopa de verduras sencilla y 2 guarniciones. Cuando todo estuvo terminado, habían pasado casi 2 horas. Volví a llamar a la puerta del dormitorio. No hubo respuesta. Madison no salió hasta que Jason llegó a casa del trabajo. La comida se había enfriado así que volví a calentar todo. Jason frunció el ceño al entrar. Mamá, ¿por qué no nos esperaste? La comida recalentada nunca sabe igual. Me quedé en silencio y comencé a servir la comida. No había bebido ni una gota de agua en todo el día. Tenía los labios tan secos que se me habían empezado a agrietar. Madison me miró y preguntó, «Mamá, ¿no estás bebiendo nada?»
Hay un dispensador de agua en la cocina. Señaló la esquina. La botella estaba vacía. Luego metió la mano en el armario y sacó una elegante botella de agua premium, sirvió una taza y me la entregó. Ahora bebemos esta agua filtrada, es mucho más sana. Aunque probablemente no te acostumbres. No es barata. Me bebí el vaso entero de un trago. Estaba rico, pero aún tenía sed. Jason se dio cuenta y me dio otra botella. Toma, mamá. Tómate esto por ahora. Rellenaremos el dispensador en cuanto llegue el pedido. Madison le lanzó una mirada penetrante. Miré las manos de Jason, limpias y cuidadas. Y así, me sentí desorientada. En su segundo año, sus gastos se dispararon, gastaba más de $1000 por semana como si nada. Los trabajos escaseaban. Harold y yo teníamos más de 50 años. El único trabajo que conseguíamos era trabajos forzados. Yo trabajaba en el turno de noche en una tienda de conveniencia. Harold trabajaba a tiempo parcial en un taller mecánico sin prestaciones. Vivíamos de pan duro y aprovechábamos cada céntimo. Nuestras vidas eran como bolsas de plástico viejas, arrugadas, sin valor para los demás, pero no nos atrevíamos a tirarlas. Estábamos atados y apenas podíamos mantenernos unidos. Harold aceptó trabajos ocasionales de limpieza mientras yo abastecía estantes y atendía la caja registradora en una gasolinera abierta las 24 horas. En el mejor de los casos, una noche entera de trabajo reportaba un par de cientos de dólares, justo lo suficiente para alimentar a Jason en la universidad. La mayoría de los días ni siquiera había trabajo que encontrar. A veces, Harold se sentaba en las escaleras del garaje toda la tarde, sin decir palabra. Solo esperando que alguien llamara por un trabajo que nunca llegaba. Mis pensamientos volvieron al presente cuando Jason me instó nuevamente a beber agua. Negué con la cabeza. Él suspiró, «Está bien, mamá. No lo hagas si no quieres». Entonces Madison entró en la cocina y vio la cena en la mesa. Su rostro se contrajo de inmediato con disgusto. Hizo un puchero como una niña. «Mamá, ¿no habíamos quedado en sopa de pollo? ¿Esto es de verduras?» «Odio las verduras». Señalé la nevera. «Tendrías que darme el pollo tú mismo». No encontré ninguno. Ella gimió, cogió el cuenco, lo olió, tomó un pequeño sorbo y lo escupió inmediatamente. «¿Qué demonios es esto? Es asqueroso». Jason se acercó corriendo, la rodeó con el brazo y le entregó un pañuelo. «Cariño, no te lo comas. Nadie te obliga». Madison parecía desconsolada, con los labios temblorosos. «Pero es el esfuerzo de mamá. No quería desperdiciarlo». No dije nada. Terminé mi plato y caminé en silencio hacia mi habitación sin reaccionar a sus quejas. A la mañana siguiente, me levanté a las 7, como siempre, freí huevos, corté fruta en rodajas y preparé avena. Jason comió y se dirigió a trabajar. Esperé hasta las 9 en punto antes de llamar a la puerta del dormitorio de Madison. Pero ni siquiera había tocado 2 veces cuando el lamento de Caleb estalló desde adentro, agudo e implacable como una alarma de incendios. Golpeé más rápido. Tuvieron que pasar otros 10 minutos de golpes constantes antes de que la puerta finalmente se abriera con un crujido, justo a tiempo para que una almohada volara directo a mi cara, casi golpeándome en la nariz. ¿Puedes dejar de causar tanto caos a primera hora de la mañana? Me estoy volviendo loco. Ignorando su rabieta, entré corriendo y cargué a Caleb, que estaba rojo de ira y gritaba. Lo mecí suavemente, dándole palmaditas en la espalda al ritmo. Pero él solo gritó más fuerte. Le quité el pañal y entendí inmediatamente por qué, se desbordaba y perdía agua por los bordes. ¿Dónde están los pañales de Caleb? Madison se había retirado a un rincón, tapándose la nariz. Aléjalo de mí, apesta. La miré fijamente sin decir palabra. Solo entonces rebuscó en los cajones con desgana. 10 minutos después, seguía sin encontrar nada. Lo perdí. ¿En serio no sabes dónde están los pañales de tu bebé? Hizo un puchero como una niña. Jason suele tenerlos cerca de la cama.
Anoche estaba demasiado cansada y se me olvidó. Una vena me latía en la sien. Entonces llámalo y pregúntale. Ahora mismo. Se le llenaron los ojos de lágrimas como si acabara de patear a su perro. ¿Por qué eres tan mala conmigo? Es mi primera vez siendo madre. ¿Cómo voy a saberlo todo? Dejé de intentar razonar con ella. Tomé un paquete de pañuelos y limpié a Caleb con cuidado. Entonces le tendí la bolsa de pañales usada y abultada. Tírala. Retrocedió como si le estuviera entregando un animal muerto. Ni hablar. Caminé directamente hasta la esquina y yo mismo lo tiré a la basura. Apenas hacía 40 grados afuera, y no quería que el bebé se resfriara. Ni siquiera me lavé las manos, solo me las sequé con una servilleta y busqué un pañal limpio en los cajones. Debajo de la cama, cuidadosamente apilados, había 10 paquetes sin abrir. Cambié a Caleb y se lo entregué. Aliméntalo. Se apretó la nariz con más fuerza. Ni hablar. Huele mal. Necesita un baño primero. Apreté la mandíbula, envolví a Caleb con fuerza en una manta y lo llevé escaleras abajo, al supermercado de la esquina. Compré una lata de fórmula para bebés con mi propio dinero. Acababa de terminar de mezclarlo cuando Madison entró en la cocina a buscar agua. Vio la botella y su expresión cambió al instante. Lo arrebató del mostrador con la voz llena de desdén. Dios mío, Nora, ¿qué marca es esta? Agarró la lata de fórmula, la tiró al suelo y la pisoteó como si estuviera matando a una rata. Nunca había oído hablar de esta marca. ¿Intentas envenenar a Caleb? Luego vertió todo el biberón en el fregadero, biberón y todo. Empujé a Caleb a sus brazos. Entonces dale de comer. Ella no se inmutó. Solo lo miró fríamente y dijo, tu nieto tiene hambre. Averigua qué hacer. Yo no lo haré. Los gritos de Caleb se volvieron salvajes y entrecortados. Madison se quedó en la puerta de su habitación, se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Yo sostenía al bebé, paseándome por la habitación, intentando calmarlo. Fui a la cocina, esperando que la sopa de pollo que preparé ayer le ayudara. Pero se había quemado. Todo el apartamento apestaba a caldo quemado. ¿Y Madison? Ella estaba en el baño, aplicándose base frente al espejo, ajustando la iluminación, delineándose cuidadosamente las cejas, como si los gritos nunca hubieran ocurrido. Me quedé atónito. Mirando su reflejo, murmuré, con todo ese esfuerzo, quizá deberías comprobar si tu hijo está bien. Me miró fijamente. La sopa ni siquiera está tan quemada. No seas tan dramático. Caleb apenas se movió durante todo el día. Estaba inquieto. Le toqué la frente, ardía. Cogí el rizador de pestañas de Madison del mostrador y la arrastré al dormitorio. ¿Te das cuenta de que está ardiendo? Parpadeó, nerviosa. No quería despertarlo, así que no lo he comprobado. La interrumpí. Llama a un coche. Ahora mismo. ¿A menos que seas el médico? En ese momento, la puerta principal se abrió. Jason entró. ¿Qué pasa? Mamá, no le grites a Madison, todavía es nueva en esto. Me reí con amargura. Tu hijo tiene fiebre y sarpullido. ¿Sabes lo peligroso que es? Está deshidratado. ¿Y me estás sermoneando sobre el estrés de las madres primerizas? Cállate y arranca el coche. En urgencias, el médico le echó un vistazo a Caleb y de inmediato solicitó atención médica de emergencia. Tenía el cuerpo cubierto de erupciones y la temperatura era peligrosamente alta. Una de las enfermeras murmuró mientras le insertaba la vía intravenosa, pobrecito, nadie lo ha estado vigilando. Estuvimos allí toda la noche, hasta el amanecer. Caleb finalmente se estabilizó. El médico recomendó que se quedara en observación. Me senté a su lado, agarrando su pequeña mano, con la cabeza apoyada en una silla de plástico, y me quedé dormida. Cuando me desperté, la habitación estaba vacía. Tomé mi teléfono. Un mensaje de Jason iluminó la pantalla. Mamá,
Madison no puede dormir en lugares desconocidos. ¿Tienes experiencia? Nos fuimos a casa a pasar la noche. Te recogerá mañana. Me quedé mirando el mensaje, hirviendo de rabia. Lo único que quería era entrar en su apartamento, agarrarles las cabezas a ambos y gritar. ¿Qué diablos te hizo pensar que estabas listo para tener un hijo? Caleb estaba despierto, sus ojos vidriosos por las lágrimas pero suaves, sus dedos regordetes todavía envueltos firmemente alrededor de los míos. Y así, de repente, algo tierno me golpeó directo en el pecho. Le sonreí, con una de esas sonrisas silenciosas y espontáneas que se sienten como la luz del sol recorriendo los azulejos de la cocina a través de un cristal de ventana. Una enfermera entró a hacer su ronda. Le revisó las constantes vitales y asintió. Le ha bajado la fiebre, y también el sarpullido. Está bien para irse a casa hoy. Pero hace frío afuera, se acabaron los baños diarios, ¿de acuerdo? Asentí. Baños. Madison había usado eso como excusa ayer. Baño, mi pie. Ni siquiera quería tocarlo. Abracé a Caleb y lo esperé junto a la cama hasta poco después del mediodía. Fue entonces cuando finalmente apareció Madison, con sus gafas de sol subidas hasta el pelo y luciendo como si acabara de terminar un brunch con alcohol en Soho. Lo siento, Nora, dijo con una sonrisa perezosa. Me quedé dormida. No dije ni una palabra. Pasé junto a ella y salí de la habitación. Apenas habíamos salido del ala pediátrica cuando Caleb empezó a llorar de nuevo. Una enfermera terminó preparándole una fórmula prestada solo para calmarlo. 3 meses. Llora a ronquera de hambre. Y necesitó un desconocido para alimentarlo. Casi le doy una bofetada. De vuelta al apartamento, la cocina seguía siendo un desastre. Los platos de la noche anterior seguían en la mesa. La sopa se había secado y había dejado manchas negras en el plato. Madison intentó disimularlo, apartando un poco el desorden a un lado mientras reía con torpeza. Estábamos tan cansados anoche. No tuvimos tiempo de limpiar. Entregué a Caleb sin responder y caminé directamente a la habitación de invitados. ¿No quieres limpiar? Bien. Déjalo ahí. No vine a ser tu maldita criada. Salí 2 horas después. La mesa estaba exactamente igual. No se movió ni un tenedor. Madison estaba en el sofá, revisando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando dijo, Jason dijo que limpiará cuando llegue a casa. Y bueno, mamá, esta es nuestra casa. Vivimos como queremos. La miré y murmuré en voz baja, idiota. Ella lo oyó. Explotó, agarró un tenedor de la mesa y lo tiró al suelo. Cayó a centímetros de mis pies. Lo recogí y lo clavé con fuerza en la mesa de centro. Si no lo quieres, me encargo yo. Pero no tires las cosas al suelo como un niño. Caleb comenzó a llorar de nuevo. Madison no se movió. Nora, ve a ver si hizo caca o algo. No sé cómo hacer esto. Me acerqué y la agarré de la muñeca. Entonces aprende. No te hagas la indefensa conmigo. Cuando fui madre primeriza, no tenía a nadie. Mis padres ya no estaban. Harold y yo lo resolvíamos noche tras noche, exhaustos y solos. No podía permitirme el lujo de llorar en un sofá esperando a que alguien más me relevara. ¿Para quién exactamente estaba haciendo esa pequeña actuación de víctima? Ella retiró la mano de un tirón, haciendo pucheros, y luego sacó su teléfono para llamar a Jason. Jason. Tu mamá me está molestando. Vuelve a casa. No escuché lo que dijo del otro lado, pero Madison giró la cabeza, se desplomó en el sofá, se puso los auriculares y puso un vídeo en su teléfono como si nada hubiera pasado. Caleb seguía llorando. Ella subió el volumen. La última vez que sentí este nivel de disgusto fue cuando usaron el dinero de la hipoteca que pagamos para comprar su vestido de novia. Cogí el teléfono y llamé a Jason. Él se negó. Me había convertido en nada más que un cajero automático andante. No más. Me acerqué, le saqué los auriculares y le quité el teléfono del regazo.
Ve a cuidar a tu hijo. Madison se puso de pie de un salto, gritando. No. Si tanto quieres cuidar de tu nieto, hazlo. Di un golpe con la mano sobre la mesa. ¿No es tu hijo? Cogió una zapatilla de junto al sofá y me la lanzó. ¿Te refieres a la vieja bruja? Creí que venías a ayudarme. ¿Esto es ayuda? Corrí a la puerta principal, la abrí de golpe y grité, anda. Sigue gritando. Que todo el maldito edificio sepa la clase de madre que eres. ¿Quieres que cuide al bebé? Bien. Lo haré. ¿Quieres que cocine, limpie y administre esto gratis? Ni hablar. No cocinas. No le das de comer. No me has hecho ni un solo cheque. Y tu querido esposo, mi hijo, no ha enviado ni un centavo a esta casa. ¿Acaso creen que nací para servirles? Madison cargó hacia adelante, cerró la puerta de golpe con el hombro y luego se desplomó en el suelo, gritando y agarrándose la cabeza. Ya no me importa. Ya no quiero ser mamá. No puedes obligarme a hacer esto. Me reí con amargura. Me acerqué y la agarré del brazo. Entonces, ¿por qué lo tuviste? Nadie te obligó a dar a luz y a dejárselo a otra persona. Pateaba como una niña pequeña en plena rabieta. Jason lo cuida cuando está en casa. Pregúntale. No es solo mi culpa. Le espeté, Jason trabaja todo el día. ¿Qué crees que hace? ¿Escribir en pijama? Hizo un puchero, como una niña, mi mamá solía ayudar. Pero dejó de ayudarme. Y ahí fue cuando lo comprendí. Yo era el testigo del relevo. El reemplazo que nadie pidió, simplemente lo entregaron. Suspiré y me acerqué a Caleb. Su carita estaba roja de tanto llorar, pero al verme, hipó y estiró los brazos. Tomé suavemente su mano regordeta. Su pañal estaba empapado. Después de cambiarlo, empezó a retorcerse, estaba inquieto y hambriento. Sus manitas no dejaban de extenderse hacia Madison. Ella yacía en el suelo, fingiendo no oír nada, mientras la música sonaba a todo volumen en sus auriculares. Me acerqué, tomé su teléfono color rosa chicle y lo destrocé. Un fuerte crujido. Pedazos esparcidos. El chip, el cableado, todo al descubierto. Ella gritó y se abalanzó sobre mí como un pájaro con las alas rotas. Me aparté. Falló. Se estrelló con fuerza contra el suelo. El golpe me hizo estremecer. Fue entonces cuando entró Jason. Mamá. ¿Por qué siempre le haces eso a Madison? Es jovencita. ¿Por qué no le das un respiro? Y entonces me empujó. Fuerte. Tan fuerte que casi me estrelló contra la encimera de la cocina. Me di cuenta, me enderecé, saqué mi teléfono y miré la hora, 7 de la tarde. Entonces lo miré a los ojos y, sin decir palabra, le di una bofetada. 1, 2, 3 veces. No toco a las hijas de otros, dije con frialdad. Pero aún tengo derecho a educar a mi propio hijo. Madison gritó, para. No puedes hacer esto. No me giré. Esto no es combate. Es disciplina. Abrí la nevera, cogí un panecillo frío y volví al dormitorio. No hay cena esta noche. Quien tenga hambre, que se las arregle solo. A las 2 de la mañana escuché que la puerta se abría con un crujido. Un cuerpecito suave y tierno fue colocado suavemente en mis brazos. Yo todavía estaba medio dormido, pero instintivamente lo acerqué a mí. Cuando desperté, Caleb me miraba fijamente, sonriendo. Tan dulce, tan inocente. Me congelé por un segundo, aturdida por lo puro que parecía. En la mesita de noche había una nota escrita a mano. La letra de Jason. Mamá. Para cuando leas esto, estaremos en Miami. Solo un viaje de 2 días. No te preocupes, compré la fórmula de Caleb, está en la mesa del comedor. No te preocupes. Jason. Tomé una foto de la nota y se la envié a Harold.
Sin pie de foto. Jason y Madison abandonaron a su hijo pequeño y se fueron de vacaciones. ¿Creen que pueden irse sin más? No bajo mi supervisión. Me quedé en la cocina, echando leche de fórmula en un biberón, murmurando en voz baja. ¿Quieren hacerse los padres despreocupados? No va a pasar. Esa tarde, llegó Harold cargando bolsas llenas de comestibles, jamón curado, nueces, queso en hebras y mi favorito, anacardos salados. Estaba empapado en sudor, sin aliento mientras colocaba todo sobre el mostrador. Le serví un vaso de leche tibia y lo puse junto a su mano. Me miró con ojos cansados, pero no dijo nada. Solo bebió. ¿Recuerdas cómo se veía Jason cuando tomaba fórmula?, pregunté. Claro que me acuerdo, suspiró. En aquel entonces, una lata costaba $25, y apenas ganaba 2.000 al mes. Asentí en silencio. Se gastaba 4, a veces 5 latas al mes. Ni siquiera podíamos permitirnos comprar carne. Harold miró por la ventana. Bajó la voz. Estaba trabajando en la construcción pesada. Una vez, casi me caigo del último piso. Si Tom no me hubiera agarrado. Negó con la cabeza. Probablemente no estaría aquí. Me acerqué y tomé su mano. El viento agitaba las ramas afuera. La tenue luz del sol se esparcía por el suelo en parches dispersos. Entonces Caleb dejó escapar un suave arrullo desde la guardería. Estaba en la cuna, estirando sus pequeños puños y chasqueando los labios. Tenía hambre otra vez. Me levanté y fui a mezclar su fórmula. Harold se quedó a mi lado un rato. Luego, en voz baja, dijo: trabajamos como perros todos estos años, no por lujo, solo con la esperanza de que recordara que hicimos lo mejor que pudimos. Hice una pausa, no me giré. Simplemente removí la botella suavemente en agua tibia. Tiene hambre, dije y le di media botella. Bebió la botella con avidez, con pequeños gruñidos, como un animal sediento bebiendo de un estanque, pequeños y desesperados tragos de consuelo. A veces, deseaba que se quedara así de pequeño para siempre. Protegido de la fealdad del mundo. De alguna manera extraña, tenerlo cerca suavizó la decepción que Jason dejó atrás. Y Madison, a pesar de todas sus tonterías, no pude evitar preguntarme si Harold y yo podríamos arreglar este desastre de alguna manera. 2 días después, le envié un mensaje a Jason preguntándole cuándo volverían. Obstruido. Esa notificación, fría y definitiva, me impactó más de lo esperado. Parpadeé y sentí lágrimas caer, rápidas y calientes. Harold entró, me vio y me envolvió en sus brazos. No llores, cariño. Aún me tienes. En cuanto a Jason, finge que nunca fue tu hijo. Deberías bloquearlo también. Sollocé, asentí y saqué mi teléfono. Obstruido. Mientras mi dedo tocaba la pantalla, mi mente se llenó de destellos de la infancia de Jason. Su radiante sonrisa de bebé. La primera vez que se puso de pie. Su primer premio. Cantando desafinado en la sala. Todos esos recuerdos, dulces, amargos, ruidosos, silenciosos. Desaparecido. Me desplomé sollozando en los brazos de Harold, tan fuerte que no podía respirar. Mi visión se oscureció y me desmayé. Harold entró en pánico. No dejaba de darme palmaditas en la espalda, susurrando: «Estoy aquí, Nora. Aquí estoy. Siempre». 2 días después, Jason y Madison finalmente regresaron. Entró bailando con un vestido largo beige, unas gafas de sol enormes que le ocultaban la mitad del rostro y tacones que resonaban como si estuviera desfilando por una pasarela. Jason la siguió, estirando sus músculos doloridos, pero su rostro brillaba con el color de las vacaciones. ¿Y yo? Parecía que había envejecido 10 años, ojeras, líneas de expresión más profundas y un cabello despeinado. En el momento en que cruzaron la puerta, le entregué a Caleb directamente a Madison sin decir una palabra. Harold se aclaró la garganta y esbozó su sonrisa más amable. «¿Qué viaje tan largo, eh? Les traeré un poco de agua». Jason se bebió el suyo de un trago. Madison tomó un sorbo, hizo una mueca,
pero se lo obligó a tragar con una sonrisa forzada. Harold le dio una palmadita en el hombro. Deben estar agotados. Llevaremos a Caleb a tomar el aire. Cariño, vámonos. Lo seguí, cargando casualmente sobre mi hombro una bolsa de pañales completamente repleta, fórmula, biberones, toallitas, lo que sea. Paseamos por el jardín comunitario, bebimos nuestro café al sol y no regresamos hasta casi el mediodía. Cuando regresamos, Jason y Madison estaban tirados en el sofá, apenas erguidos. Jason dijo con voz áspera: «Mamá, ¿podrías traerme un vaso de agua?». Era la primera vez que me llamaba mamá tan educadamente desde la universidad. Asentí. Claro. Madison también, por favor. Lo prefiere a 35 grados. Solo taza rosa. No vasos de papel. Arqueé una ceja. En la cocina, saqué 2 cuencos esmaltados del fondo del armario, vertí un poco de leche fría y los saqué. Aquí tienes, dije, dejando los cuencos. Jason dio un sorbo, hizo una mueca y se quedó mirando el tazón. Mamá, pedí agua, no esto. Todavía cortándome las uñas, respondí rotundamente: tómalo o déjalo. Hoy no estoy de humor. Si quieres que trabaje, empieza a pagarme. Me miró boquiabierto, como si acabara de darse cuenta de que el gato domesticado se había convertido en un león. Me levanté y volví a la cocina. Miré hacia atrás. Ambos cuencos estaban vacíos. El hambre tiene una forma de hacer que cualquier cosa tenga sabor comestible. Los últimos días, Harold había llevado a Caleb por el vecindario como si fuera una pequeña celebridad. Gracias a las bolsas de bocadillos que había preparado previamente, los vecinos lo adoraban. Mientras tanto, Jason y Madison parecían fantasmas a la mañana siguiente, aparentemente por una intoxicación alimentaria. Pasaron la mayor parte del día acurrucados, tomando antiácidos. Yo estaba sin energías, pero Harold tuvo la genial idea de poner una alarma a la 1 de la madrugada para que Caleb volviera a meterse en la cama. Necesitamos un tiempo a solas, declaró. Si no quieren pagar ni criar hijos, lo harán ustedes mismos. Nos vamos a casa mañana. Incluso les dio una despedida amistosa: cuiden sus estómagos delicados. Coman ligero. Lo observé mientras se alejaba y juro que amé a ese hombre aún más en ese momento. Jason cedió. Tomó el teléfono de Madison y le transfirió $6,000 a Harold. Papá, te juro que no puedo moverme. Por favor, habla con mamá. Harold regresó al apartamento con Caleb y me levantó una ceja con picardía. Le hice un gesto con el pulgar hacia arriba. Eres increíble. Sonrió tan ampliamente que casi le temblaron las orejas. Mañana vamos a tu restaurante favorito. A la mañana siguiente partimos con Caleb. Madison bloqueó la puerta, negándose a entregar las llaves. Estaré en casa todo el día. Te abriré la puerta más tarde. No confié en ella ni por un segundo. Preparé pañales extra y leche de fórmula para 3 días, por si acaso desaparecía. Llevé la maleta de Caleb. Harold cargó a Caleb. Uno cada uno, y allá fuimos, llenos de optimismo. El restaurante olía divino. Ya se me hacía la boca agua antes siquiera de sentarnos. Comimos hasta sudar. Cambiamos a Caleb en un baño público. Compramos comida al volver. Cuando llegamos a casa eran las 8 de la tarde. La puerta estaba cerrada. Llamamos al timbre. 10 veces. Nadie respondió. Justo cuando estaba a punto de intentarlo de nuevo, nuestra vecina abrió un poco la puerta. Pase. Creo que salieron. Esperamos hasta las 11. Entonces Harold me miró y llamó a un cerrajero. Golpe. La puerta se abrió de golpe. Inmediatamente después instaló una cerradura nueva. Si no nos tratan como familia, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? Una vez que Caleb se durmió, actuamos como si nada hubiera pasado y nos metimos en la cama. A medianoche se oyeron golpes furiosos en la puerta. Estaba alimentando a Caleb y ni siquiera me inmuté. Volví a dormirme enseguida.
A las 7 de la mañana abrí la puerta. No había nadie. Habían desaparecido, probablemente se habían ido a un hotel. Más tarde, mi aplicación Greenbubble me envió nuevas solicitudes de amistad, Jason. Luego Madison. Hice clic en cada uno de ellos. Bloqueado. Bloqueado. Tal como lo habían hecho conmigo. Esa noche sonó el timbre. Jason estaba allí sosteniendo una caja de queso azul. Mamá, traje tu favorito, el de queso azul. Pensé que te gustaría algo más fuerte. Incluso inclinó la cabeza en señal de disculpa, intentando ser dulce. Siempre decías que te gustaban los sabores fuertes. Tomé la caja y se la pasé a Harold para que la abriera. Echó un vistazo dentro y gimió, no voy a tocar eso. Jason tomó el cuchillo y, con facilidad, cortó la cuña de queso azul, entregándome un trozo como si fuera una ofrenda sagrada. Madison también se inclinó, tomó un trozo y se lo arrojó a la boca antes de que yo pudiera decir una palabra. Sonreí. Si te lo vas a comer, paga. Al fin y al cabo, es un regalo de mi hijo. En el momento en que mencioné el dinero, las lágrimas de Madison brotaron como resultado, como agua de una tubería rota. No tengo dinero. Estoy embarazada y desempleada. ¿Dónde voy a conseguir dinero? No me inmuté. Extendí la mano y pellizqué el suave rollo de carne en su cintura, con la voz más firme que su actuación llorosa. ¿No decías ser rica? Deja de fingir. ¿Te parezco estúpida? Presintiendo problemas, Harold se abalanzó como un pacificador de mediana edad, acunando el queso como si fuera un cachorrito recién nacido. Nora, por favor, ten un poco de respeto por Madison. Todos te queremos, por eso estamos aquí. Incluso se secó el ojo con el borde de la manga, mitad pantomima, mitad auténtico. Todo el acto fue tan ridículo que casi me hizo reír entre lágrimas. Jason se quedó allí con la mandíbula crispada, conteniendo visiblemente lo que quería gritar, pero no dijo una palabra. Al día siguiente, todo el edificio bullía con la noticia. Nadie lo podía creer, Jason Davis, el infame hijo que desapareció después de la universidad, por fin había demostrado buenos modales. Incluso había visitado a sus padres. Los rumores del barrio elogiaban a Madison como una nuera considerada. Pero el rostro de Jason parecía tallado en arcilla húmeda, pesado, gris e inmutable. Harold, por otro lado, abrazó el papel como si hubiera nacido para él. Recorrió el jardín comunitario, agarrado del brazo como un veterano de guerra, diciéndole a cualquiera que lo escuchara, criamos a Jason contra viento y marea, ¿y así es como nos lo agradece? Le levantó la mano a su propio padre. Luego señalaba un pequeño bulto rojo, claramente una picadura de mosquito, y decía, ¿ves? Ahí fue donde me golpeó. Su drama fue tan convincente, que incluso las vecinas chismosas se quedaron sin palabras. En 3 días, la imagen de Jason alrededor del barrio había cambiado como un panqueque en mal estado. Es él, el hijo de Davis. El que repudió a sus padres por una chica rica. Ni siquiera los invitó a su boda. Dio una fiesta extravagante sin ellos. Luego se dio la vuelta y les rogó que cuidaran al niño una vez que naciera el bebé. ¿Y la esposa? No sabe cocinar, no quiere cargar al bebé y se queja todo el día. Pobre señora Davis, trabajando como una esclava a sus 60 años como si fuera su trabajo servirles. Los susurros solo se hicieron más fuertes. Una tarde, el antiguo tutor de Jason en el instituto pasó por allí y comentó con indiferencia, «A tu hijo le va bien, ¿eh? Con un trabajo de ingeniería como ese, seguro que gana 10.000 al mes. Resulta que este apartamento, lo compró después de graduarse». La familia de Madison dio el enganche. Su nombre es el único que aparece en la escritura, pero Jason ha sido quien ha pagado la hipoteca. Cuando vino a pedirnos dinero, no fue por desesperación, fue simplemente otro intento de exprimir hasta la última gota. No es que dejó de amarnos. Es que nunca tuvo esa intención. Pero entonces, regresó. De nuevo en nuestra puerta. Intentando, increíblemente, arreglar las cosas. Mamá. Papá. De niño, los admiraba mucho.
Es solo que no estabas. Crecí solo. Sin nadie con quien jugar. Me alejé porque no quería decepcionarme otra vez. Levanté una mano, interrumpiéndolo. Mi voz fue como agua fría derramada sobre una piedra. Ya basta, Jason. Ahórrate el guión. Estuviste a punto de convencerme. Tu padre y yo solo queríamos tu respeto. Pero hemos aprendido que todo lo que te dimos se convirtió en resentimiento. Andas por ahí con la idea de que te debíamos algo. Pero la verdad es que siempre has sido demasiado blanda para el mundo real. Y quizás sea culpa nuestra, te malcriamos. Nunca dijimos que no. Ahora te das cuenta de que ya no queda nada que llevarte y estás desesperada. Así que actúas, con la esperanza de que volvamos a ser tus criadas. Madison abrió la boca para hablar, pero Harold la interrumpió. No lo hagas. Madison, la honestidad no te sienta bien. Jason intentó moverse, pero lo detuve con fuerza. No había terminado. Dime que me equivoco, dije con una sonrisa fría. Adelante, Jason. Me miró con ojos vidriosos y asintió. Me volví hacia Madison. En cuanto a ti, conozco a mi hijo. Puede que sea un tonto, pero no es tan cruel. Dime, ¿qué le dijiste? Antes de que pudiera terminar, Madison se quebró. Bien. Sí, fui yo. Le dije que te bloqueara. Le dije que cambiara el contrato. Le dije que sería vergonzoso si aparecías en la boda. ¿Y sabes qué? Tenía razón. No eres digno de ser los padres de Jason. Ella se derrumbó, entre lágrimas y mocos, gritando como si la verdad ardiera al salir. Me levanté del sofá, me sacudí los pantalones y asentí. Bueno. Ahora que lo hemos aclarado, no queda nada que esperar de ti. Gracias por tu honestidad, Madison. Todo había sucedido exactamente como sospechaba. Y aún así, curiosamente, ya ni siquiera me sentía enojado. Simplemente, estaba harto. Harold y yo ya habíamos tomado una decisión: en marzo, regresaríamos a nuestro pueblo. Solo 2 meses y medio más, y estaríamos libres de esta maldita trampa. El ruido de la ciudad, las bromas vacías, la fría indiferencia de nuestros propios hijos, ya había tenido suficiente. Esa noche, Harold lanzó la Operación Plan de Salida. Máxima intensidad militar. Le enseñó a Madison a cambiar pañales, aunque cada vez que percibía el olor, ella gritaba como si la estuvieran torturando. Le enseñó a bañar al bebé, pero sus torpes manos se equivocaban en cada paso. Así que Harold salió a comprar una muñeca de plástico y la obligaba a bañarla 10 veces al día. Si no lo hacía bien, tenía que empezar de nuevo. Si se equivocó con la proporción de la fórmula, tenía que bebérselo todo ella misma. Al fin y al cabo, lo había preparado ella misma, no tenía sentido desperdiciarlo. En cuanto a mí, me encargaba de la cocina. 3 comidas calientes al día, nunca tarde, nunca saltándome nada. Nos convertimos en 2 instructores de entrenamiento, comprometidos a transmitir hasta el último ápice de conocimiento antes de la fecha límite. Jason caminaba deprimido por la casa como una planta marchita, sonriendo torpemente mientras apretaba la mandíbula en las comisuras. Todavía se enfadaba cada vez que Madison hacía uno de sus comentarios, dulces pero amargos. Pero después de tantos sermones nuestros, por fin empezó a aprender a callarse. 2 meses y medio después, en una tarde soleada en la que incluso las cortinas se negaban a cerrarse, Harold y yo llevamos a Jason a la habitación. Fuimos directos. Él y Madison por fin podían encargarse del bebé. Nos íbamos. Una semana después, le enviamos por correo documentos legales notariados. Terminación de los derechos parentales y notificación de revocación de herencia. Jason tomó su decisión en el momento en que nos dejó de lado. Y fue entonces cuando comprendimos, nunca valió la pena esperar por él. Dejar ir es a veces la forma más amable de amar. Unos días después de que volvimos a casa, el antiguo compañero de ejército de Harold murió de un ataque cardíaco repentino, dejando atrás a una hija de 8 años llamada Lily. Su madre, que ya planeaba volver a casarse,
no quería saber nada de ella. Así que la acogimos. Nuestra primera impresión de Lily, cabello fino, pequeño y quebradizo. Pero sus ojos, más brillantes que cualquier piedra preciosa del mundo. En su primer día con nosotros, se arrodilló solemnemente en la puerta y dijo: «Gracias, mamá Nora». «Gracias, papá Harold». La cargué en brazos de inmediato. La llevé a la peluquería del pueblo para que le pusiera ropa y zapatos nuevos y le cortara el pelo a la perfección. Le enseñé lo que significa ser valiente. Y, más importante aún, lo que significa ser respetada. Cuando llegó a la secundaria y ganó su primer cheque de beca, compró un pequeño pastel de crema, luego guardó el dinero restante en un sobre y me lo entregó. Ella dijo: «Mamá, me diste una segunda vida. Nunca te decepcionaré». Asentí entre lágrimas. «Buena chica. Estoy orgullosa de ti». Para ir a la universidad, ingresó a la mejor universidad pública del estado, a solo 30 minutos en auto desde su casa. La noche en que llegó su carta de aceptación, Harold se emborrachó y repitió una y otra vez: «Mi hija es increíble, absolutamente increíble». Esa noche, al observarlo, vi un atisbo de quienes éramos hace 15 años. Ya no hablamos de Jason. Lo último que supimos fue que las cosas no iban bien. Caleb se portaba mal en la escuela. Jason lo regañaba una vez, Madison lloraba 3 veces. Su casa era un caos, tanto que Jason empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo solo para evitar volver a casa. Ahora, al parecer, van camino del divorcio. Se dice que Jason tuvo una aventura y tuvo otro hijo. Pero ni siquiera le gusta el bebé, y todo el lío se ha convertido en un desastre. Lo único que puedo decir es esto. No es que haya fallado en enseñarle a amar. Es que nunca estuvo en condiciones de aprender. Pero Lily es maravillosa. Ella no nació de mi cuerpo, pero nos dejó entrar en su corazón. Jason nació de mi carne, pero ni una sola vez me llamó mamá y lo dijo en serio. Algunos niños nacen salvajes. Por mucho que los alimentes, siempre morderán la mano que los crió. ¿Y yo? Me dejé ir hace mucho tiempo.